A veces Dios guarda silencio, y ese silencio duele más que cualquier palabra. Duele porque no lo entendemos. Duele porque cuando más necesitamos escuchar su voz, el cielo parece quedarse mudo. En el episodio de hoy, vamos a hablar sobre ese silencio, sobre el hombre que perdió todo, menos su fe. Hoy hablaremos de Job, la historia de quien siguió creyendo, incluso cuando el cielo no respondía. Job vivía en una tierra llamada Uz. Tenía una vida próspera, una familia grande y un corazón íntegro. Era el tipo de hombre que no solo agradecía cuando todo iba bien, sino también cuando la lluvia no llegaba o los campos no daban fruto. Job era justo, temeroso de Dios y apartado del mal, pero sobre todo, era alguien que entendía que la fe no se demuestra en los templos, sino en los días comunes, en la forma en que tratamos a los demás, en cómo amamos aun cuando nadie nos ve. Sin embargo, la historia de Job no es una historia de abundancia, es una historia de prueba. Una historia en la que el cielo parece callar, pero en realidad está observando. Un día, mientras el sol caía sobre los montes de Uz, la vida de Job comenzó a desmoronarse sin aviso. Primero vinieron los mensajeros, uno tras otro, con noticias que herían más que espadas. El primero llegó jadeando: Job, los sabeos han atacado, se llevaron tus bueyes y tus asnos, y mataron a tus siervos. Solo yo escapé para contártelo. Job lo escuchó en silencio. Antes de poder responder, otro llegó. Cayó fuego del cielo, quemó las ovejas y a los pastores. Solo yo escapé. Apenas terminó, un tercero irrumpió con el rostro pálido. Los caldeos atacaron tus camellos y mataron a tus siervos. Y antes de que su mente pudiera entender tanta pérdida, un cuarto mensajero apareció. Esta vez, su voz temblaba. Job, tus hijos estaban comiendo en casa del mayor, y un gran viento vino del desierto. La casa se derrumbó sobre ellos. Ninguno sobrevivió. El silencio se apoderó del aire. Los ojos de Job se nublaron. El mundo entero se detuvo. No había sonidos, solo un vacío que dolía en los huesos. Y en medio de ese abismo, Job cayó de rodillas, rasgó su manto, se rapó la cabeza y con la voz quebrada, dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. El cielo seguía sin hablar, ni una señal, ni una palabra. Solo el eco del viento soplando sobre las ruinas. Los días pasaron, las noches se volvieron largas. Job ya no dormía, la casa estaba vacía, el fuego apagado, la risa de sus hijos convertida en memoria. Y aún así, Job seguía creyendo. Pero la prueba no había terminado. Su cuerpo comenzó a cubrirse de llagas dolorosas. Desde la planta de sus pies hasta la coronilla, el sufrimiento se volvió su sombra. Se sentaba sobre ceniza, con un trozo de barro en la mano, rascando sus heridas para aliviar el ardor. El dolor físico, el emocional, el espiritual, todo lo golpeaba al mismo tiempo. Fue entonces cuando su esposa, destrozada por la desesperación, le dijo: ¿Aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job la miró con ternura y respondió con voz cansada, pero llena de fe: Hablas como una mujer necia. Aceptaremos de Dios solo el bien, y no el mal. Y volvió a callar. Los amigos de Job llegaron días después. Cuando lo vieron a lo lejos, ni siquiera lo reconocieron. Se sentaron junto a él 7 días y 7 noches sin decir una palabra, porque el dolor era tan grande que las palabras no bastaban. Solo el silencio acompañó a aquel hombre que alguna vez tuvo todo y que ahora no tenía nada, salvo su fe. Job empezó a hablar, no para quejarse, sino para entender, para intentar comprender por qué Dios, su Dios, había guardado silencio. ¿Por qué nací?, preguntaba entre lágrimas. ¿De qué sirve la vida si el dolor la consume? Su voz se perdía entre los suspiros del desierto. No buscaba respuestas humanas, buscaba al Dios que conocía y que ahora parecía distante. En algún momento, el silencio del cielo se volvió tan profundo que el alma de Job se quebró. Clamo a ti, decía, y no me respondes. Me presento ante ti, y solo veo oscuridad. Y ese es el punto más profundo de la fe. No cuando crees porque ves milagros, sino cuando sigues creyendo, aunque todo lo contrario suceda. Las noches de Job eran un campo de batalla. No dormía. Pensaba en sus hijos, en los días felices, en las risas junto al fuego. Recordaba las manos pequeñas que solían abrazarlo. El silencio se volvía insoportable. Había pasado de ser el hombre más bendecido al más olvidado. Y aún así, en medio de su ruina, nunca maldijo a Dios, nunca lo negó, porque algo dentro de él sabía que la fe no se trata de recibir respuestas, sino de seguir esperando incluso cuando no las hay. El cielo callaba,
pero el silencio también habla, y Job todavía no lo sabía. A veces, Dios guarda silencio no porque esté ausente, sino porque está enseñándonos algo que solo puede aprenderse en el vacío. Cuando el ruido se apaga, el alma escucha. Y Job estaba a punto de escucharlo. El segundo amanecer desde la tragedia llegó sin colores. El sol estaba allí, pero parecía no tener luz. Job se levantó lentamente, apoyándose en un bastón improvisado, y miró hacia el horizonte vacío donde alguna vez se extendían sus tierras. Solo quedaban ruinas, y el eco de un silencio que parecía no terminar. A lo lejos, 3 figuras caminaban hacia él. Eran sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Habían escuchado lo sucedido y venían a consolarlo, pero al verlo, se quedaron sin palabras. Durante 7 días, nadie habló, solo el viento del desierto, moviendo la ceniza. 7 días de silencio compartido, 7 noches donde las miradas decían más que cualquier palabra, y cuando por fin hablaron, no fue para consolar, sino para cuestionar. Job, dijo Elifaz, el más anciano, nunca he visto a alguien inocente sufrir así. Dios es justo. Si te ha ocurrido todo esto, algo habrás hecho. Las palabras eran cuchillos disfrazados de consejo. Job lo miró, sin odio, pero con el alma cansada. No he hecho nada malo, susurró. He caminado recto, he ayudado a los pobres, alimentado al hambriento y temido a Dios. ¿Acaso el dolor es solo para los malos? Pero los amigos no entendían. Querían explicarlo todo. Querían un Dios que cupiera en su lógica. Y Job, que conocía el corazón de Dios, sabía que el cielo no funciona así. La fe no siempre tiene explicación. A veces solo tiene propósito. Pasaron los días. Las conversaciones se volvían más duras. Job comenzó a defender su inocencia con palabras que salían de la herida. Dios sabe que no he pecado, decía, pero si él decide callar, yo esperaré. Sus amigos lo miraban con desconcierto. Ellos querían un Dios que respondiera. Job aprendía a amar al Dios que guarda silencio. Cada noche, Job hablaba con el cielo, aunque no recibía respuesta. Si tan solo pudiera oír tu voz, decía, entendería. Si tan solo me hablaras, no tendría miedo. El viento soplaba, y su oración se perdía entre la arena. Pero Dios lo escuchaba, aún sin responder. Un día, Job levantó la mirada hacia el cielo ennegrecido. Su voz ya no temblaba. He perdido todo, dijo, mi casa, mis hijos, mi salud, mi paz, y aún así, no puedo negar que tú existes. No puedo dejar de amarte, aunque no te entienda. Y en esa confesión, el dolor se convirtió en adoración. A veces, la adoración más pura no viene del gozo, sino de la ruina. No nace de tener, sino de resistir, porque hay fe que se canta, y hay fe que se llora. Mientras tanto, el cielo seguía en silencio, pero el silencio de Dios nunca es vacío. Es una pausa que prepara la respuesta. Es el espacio donde la fe se vuelve madura. Y mientras Job se consumía en su dolor, algo invisible estaba sucediendo. El mismo cielo que parecía lejano, se preparaba para hablarle cara a cara. Una noche, exhausto, Job se acostó sobre las cenizas. Su cuerpo ardía, su mente no soportaba más. Y entonces, en su debilidad, dijo palabras que marcarían la eternidad. Aunque él me mate, en él esperaré. Esa frase fue un fuego en medio del invierno del alma. El tipo de fe que no depende de los resultados, sino de la relación. Job no entendía a Dios, pero lo conocía, y conocerlo fue suficiente para seguir esperando. En el cielo, el silencio comenzaba a romperse. Las nubes se movían, el viento cambiaba de dirección. Algo sagrado se aproximaba, pero Job no lo sabía aún. Estaba demasiado ocupado sobreviviendo, y a veces, sobrevivir ya es un acto de fe. Los amigos continuaban hablando, tratando de encontrar lógica donde solo había misterio. Le decían que se arrepintiera, que confesara lo que fuera necesario para recuperar la bendición. Pero Job no mentía. Su relación con Dios no era un contrato, era un compromiso eterno, y en medio de su llanto, algo cambió. Por primera vez, Job dejó de pedir respuestas, y comenzó a pedir presencia. Ya no decía, explícame. Decía, quédate conmigo. Ese es el punto donde el alma entiende. Dios no siempre explica, pero siempre acompaña. Una tarde, mientras el sol caía y el polvo dorado se levantaba, Job cerró los ojos y recordó los días felices. Por un momento, deseó volver atrás, pero luego entendió que, aunque nada volvería a ser igual, todavía había algo que el dolor no había podido quitarle, su fe. Y con voz cansada dijo,
Señor, si este silencio es tu forma de hablarme, entonces enséñame a escucharlo. Fue la primera vez que su oración no buscó respuestas, sino comprensión, y eso cambió todo. El cielo se estremeció, una brisa suave comenzó a recorrer las montañas, los animales callaron, el aire se volvió denso, el polvo se levantó en espiral, y una voz, profunda como el trueno, rompió el silencio de los siglos. Dios estaba por hablar, no con explicaciones, sino con verdad. El cielo rugió como nunca antes. No era una tormenta cualquiera. Era como si el mismo universo se inclinara para hablar. El viento giró con fuerza, levantando la arena, y en medio de aquel torbellino, una voz retumbó desde el cielo. ¿Quién es este que oscurece mis designios con palabras sin conocimiento? Job cayó rostro en tierra. El suelo temblaba bajo su cuerpo. La voz no era de ira, era de poder. Era la voz de quien sostiene todo lo que existe. Prepárate como un hombre, dijo el Señor. Yo te preguntaré, y tú me responderás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? ¿Quién encerró el mar con puertas, cuando, rebosando, salió del seno del abismo? ¿Has mandado tú a la mañana que aparezca, y has mostrado al alba su lugar? ¿Puedes tú atar los lazos de las Pléyades, o desatar las cuerdas de Orión? Cada palabra era como un relámpago atravesando la oscuridad. Job temblaba, no de miedo, sino de asombro. El Dios al que pedía respuestas no le dio explicaciones, le mostró su grandeza. Y entonces Job entendió. No necesitaba entender todo, solo confiar en quien lo sabe todo. A veces el silencio de Dios no es indiferencia, es enseñanza. Es el espacio donde dejamos de querer controlar y empezamos a descansar. El torbellino siguió girando y la voz continuó. ¿Acaso tienes tú poder para hacer que nazca la lluvia? ¿Quién da alimento a los cuervos cuando sus polluelos claman a Dios? ¿Acaso puedes tú mirar al relámpago y ordenarle, ve y brilla? ¿Crees que mi justicia depende de tu entendimiento? ¿Acaso me harás culpable para justificarte a ti mismo? El alma de Job se quebró, no por culpa, sino por humildad. Se dio cuenta de que había tratado de entender el cielo con la mente de un hombre. Pero el cielo no se entiende, se confía. Job levantó la mirada entre lágrimas. Sus llagas aún dolían, sus recuerdos aún sangraban, pero algo había cambiado. Por primera vez desde el inicio de su prueba, no sintió el silencio de Dios, sintió su presencia, y con voz temblorosa respondió, yo sé que todo lo puedes, y que ninguno de tus planes puede ser frustrado. Hablé de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí. Job no obtuvo respuestas, obtuvo algo mucho más grande, comprensión espiritual, porque a veces lo que el alma necesita no es explicación, sino revelación. El torbellino se detuvo, el aire se volvió quieto, el cielo, antes oscuro, se abrió en un azul imposible. Job permaneció de rodillas mirando hacia donde el polvo se disipaba, y allí, en medio del silencio renovado, entendió que ese mismo silencio que antes dolía, ahora traía paz. Dios no había estado ausente, había estado obrando en lo invisible, moldeando su corazón, limpiando su fe de todo interés, hasta dejarla pura como el oro. El cielo cayó de nuevo, pero ya no era un silencio de distancia, era un silencio lleno de compañía. Job lo sabía, y esa certeza era suficiente. Los días siguientes fueron diferentes. Las heridas empezaron a sanar. La piel de Job se renovó como la de un niño, y su espíritu, antes cansado, volvió a respirar esperanza. No había necesidad de milagros espectaculares, porque el milagro más grande ya había ocurrido. El alma de Job había sido restaurada. Y entonces vino la promesa. El Señor le habló nuevamente, esta vez con ternura. Tu oración ha sido escuchada, Job. Tu fidelidad será recordada por generaciones. Y como señal de su favor, Dios devolvió a Job el doble de lo que había perdido. Doble rebaño, doble tierra, doble alegría. Pero lo más importante, le devolvió la paz. El hombre que había perdido todo ahora lo tenía todo otra vez, aunque de una forma distinta. Ya no era el mismo Job de antes. Era un hombre transformado, un hombre que aprendió que la fe no se mide por lo que tienes, sino por lo que eres capaz de seguir creyendo cuando ya no tienes nada. Job abrazó a sus nuevos hijos con una ternura distinta. No era la ternura del miedo a perder, sino la ternura de quien ha entendido el valor de cada instante. Los miraba jugar y agradecía por cada sonrisa, por cada respiración, por cada amanecer, porque después de tocar el fondo del dolor,
Cada nuevo día se siente como un milagro. El tiempo pasó, y aunque Job vivió muchos años más, nunca olvidó aquella voz que salió del torbellino, la voz que no lo explicó, pero lo cambió. Esa voz seguía resonando en su mente cada noche. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Y con cada recuerdo, Job sonreía, porque ya no necesitaba saber las razones del cielo. Le bastaba con saber que el cielo seguía allí. Así fue como un hombre común cambió la fe del mundo, porque Job nos enseñó que cuando Dios guarda silencio, no está castigando, está trabajando, y mientras nosotros lloramos por no escuchar su voz, Él está preparando un final que todavía no vemos. La historia de Job no es una historia de pérdida, es una historia de redención. Es el recordatorio de que el silencio de Dios también es una respuesta. El viento del desierto se calmó. Las hojas de los árboles se movían apenas, como si hasta la naturaleza guardara silencio en respeto a lo que acababa de ocurrir. Job estaba de pie otra vez. El hombre que una vez se sentó sobre las cenizas, ahora caminaba bajo el sol con paz. No había olvidado su dolor, pero había aprendido a convivir con él sin que lo destruyera, porque entendió que la fe no borra las cicatrices, las transforma en testimonio. A veces, cuando todo se derrumba, lo único que nos queda es creer que Dios todavía está en medio de los escombros, y lo está. El silencio no significa ausencia. El silencio significa que hay algo que Él está haciendo dentro de ti, aunque tú no lo veas. Job pensó que Dios lo había abandonado, pero fue en ese aparente abandono donde encontró su propósito más profundo, porque cuando todo se apaga, el alma aprende a escuchar lo esencial. Tal vez tú también estés en medio de tu propio silencio, esperando una respuesta que no llega, una señal que no aparece, una promesa que parece haberse perdido en el tiempo. Y quizás te preguntas por qué. ¿Por qué? Si oras, si crees, si haces todo lo que debes, el cielo sigue sin responder. Pero escucha esto, el mismo Dios que cayó con Job también te está escuchando a ti, y aunque no lo sientas, Él sigue obrando, incluso ahora. El silencio no es el fin, es el punto donde la fe se vuelve real. Job nunca supo todo lo que ocurrió detrás del velo, no supo que el cielo había apostado por su fidelidad, no supo que su historia inspiraría a millones, pero su fe trascendió su dolor, y esa es la fe que cambia el mundo. La fe que no necesita pruebas porque se sostiene sola, porque arde aún cuando ya no hay fuego. Dios no prometió que no tendríamos pruebas, prometió estar con nosotros en medio de ellas. Y a veces, eso es todo lo que necesitamos recordar. Cuando todo se apague, cuando los amigos se alejen, cuando el cuerpo duela y la mente no entienda, recuerda, Dios todavía está ahí, en tu respiración, en tu latido, en tu silencio. El libro de Job termina con restauración, pero la verdadera victoria no fue recuperar lo perdido, fue recuperar la fe. La misma fe que lo sostuvo cuando no había razones, la misma fe que puede sostenerte hoy a ti. Así que si estás pasando por un tiempo donde Dios parece callar, no dejes de creer, porque lo que parece silencio es el sonido del cielo preparándote para algo mayor. Job vivió 140 años después de su prueba, vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y cada vez que el sol caía sobre las colinas de Uz, cerraba los ojos y sonreía, porque ya no temía al silencio, lo había aprendido a amar, porque en ese silencio había encontrado a Dios. A veces, el mayor milagro no es que Dios hable, sino que aprendamos a confiar incluso cuando no lo hace. Esto fue la Nueva Biblia, cuando Dios guardó silencio, la historia que cambió la fe del mundo. Aquí, convertimos la palabra en vida, transformamos las historias antiguas en reflejos del presente, para que cada alma pueda comprender lo que Dios sigue diciendo hoy. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a suscribirte, a dejar tu me gusta y acompañarnos cada día en nuevas oraciones y relatos inspirados en la palabra, porque a veces, entender la Biblia no requiere estudiar más, sino sentirla. Nos vemos en el próximo episodio.